Ya, mis hermanos, vamos a hablar entonces, vamos a comenzar este discipulado. Para mí, como siempre digo, un honor, de verdad, muy complacido de parte de mis pastores que me den esta oportunidad. Me he preparado muchísimo para poder darles eh, lo que el Espíritu Santo quiere darles. Realmente búsqueda en oración, búsqueda en la palabra para poder Ay, entregar un pasó. mensaje que sea de edificación, que sea un mensaje que pueda usted nutrirle y que puedan conocer cuál es el plan redentor de Dios. Porque muchas veces conocemos lo superficial, lo de arriba nomás. Vemos la punta del iceberg, pero hay todo un trasfondo debajo del mar. Hay un iceberg gigante de todas las promesas que Dios nos tiene, de esos misterios, esas preguntas difíciles también que muchas veces nos hacemos. Y yo voy a ir tratando de contestar, obviamente humildemente, cada una de esas pequeñas preguntas que nosotros nos solemos hacer, ¿cierto? Entonces, partamos. Vamos a ver los puntos clave de la presentación. Bueno, la primera clase va a ser una introducción a la soteriología, que es el estudio teológico acerca de la salvación. Se encarga este estudio de investigar a fondo todas las promesas, toda la, toda la doctrina que hay a partir de los diferentes pasajes bíblicos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de la salvación que nos tiene prometida nuestro Señor. En la segunda clase vamos a ver el primer modelo, que se llama modelo calvinista de salvación, que es el primer punto de vista que vamos a analizar teológico acerca de cómo funciona la salvación. Luego vamos a conocer el modelo arminiano de salvación, modelo molinista de salvación. Todos estos nombres raros son a partir de el apellido del teólogo que habló de estos temas, ¿ya? Modelo universalista bíblico de salvación, comparación y análisis de los modelos finalmente. Luego, en la séptima clase, va a haber una clase para cada uno de estos temas que estoy introduciendo. Finalmente, una clase de conclusión e ilustración. Y finalmente yo voy a dar una opinión personal. Amén. Bueno, la soteriología. Como ya les expliqué, la soteriología se encarga de estudiar la salvación, cómo funciona. Trata de sistematizar el proceso de salvación, la justificación, la santificación, la redención, todo esto y le da un orden, porque muchas veces no entendemos bien qué es primero, muchas veces, de hecho, se debate hoy en día todavía entre teólogos, ¿qué es primero, la fe o, o sea, es la Las fe? obras. No, ese es otro tema, después vamos a ir para allá. Pero una de las Ya. cosas que más se debate en teología es si la fe es un don de Dios o es algo que es inherente al ser humano. Es algo muy Se profundo pierde que... la voz, Dani. Sí. ¿Me escuchan bien? ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? No, se No, escucha se cortado. pierde un poquito, se pierde un poquito. Corta el internet. Sí, ahora sí, pero se pierde un poquito a veces. ¿Sí? ¿Sí? Estoy Parece que al te lado tienes del que acercar computador. más al micrófono. A lo mejor te Estoy tienes al que lado del mover, no computador, sé no si en tengo muy buena internet. señal, pero estoy al lado del computador. ¿Me escuchan bien? Ah, ya. Sí, Tengo ahora 14 sí. megas. Ya. Sí, no tengo muy buena internet. De hecho, llamé a la compañía de internet para que me pusieran buena conexión en este momento, así que estoy bien preparado. Pero bueno, ahora me escuchan bien, ¿verdad? ¿Se escucha? Sí, Ya, ya, listo. Bueno, como les estaba diciendo, sí, se escucha eh, bien ahora. ya, amén. Como les estaba diciendo, una de las cosas más profundas que se estudia en teología es acerca de la fe, de cómo funciona la fe. Si la fe es un don de Dios, que es Dios quien le da la fe a las personas, o es el ser humano que por su propia convicción, por la información que le llega, tiene fe a través de la palabra de Dios. Simplemente estudiándolo, él ejerce la fe.
Y hay algunos que dicen que es algo mixto, que, bueno, Dios te da un poquito de fe, pero tú también pones de tu parte. Y hay otros que dicen, no, la fe es completa de Dios, porque si no, sería una obra. Y no sería 100% de Dios la salvación, sino que tú estarías poniendo de tu parte y es 100% de Dios. Y hay otros que dicen, no, la fe es completa del ser humano, Dios hace todo el resto, toda la redención, toda la salvación, pero no, la fe es del ser humano, o sea, no somos nosotros que tomamos la libre elección de ejercer la fe. Entonces es un tema súper profundo hay libros y libros de debates teológicos acerca de eso. Vamos a ver cómo funciona, cuáles son los diferentes aspectos de la salvación en el cristianismo. La base es que la salvación es la liberación del pecado. La salvación implica ser liberado del pecado y sus consecuencias, lo que permite una vida renovada junto a Dios. También es una reconciliación con Dios. Dios busca la reconciliación con la humanidad, lo que restaura la relación perdida a causa del pecado original. Todos conocemos la historia de Adán y Eva. Vida eterna. La promesa de vida eterna es una parte fundamental de la salvación, ofreciendo esperanza más allá de la vida terrenal. O sea, no tan solo nos salva de este mundo, Dios, sino que también nos da un regalo inmerecido de disfrutar junto a Él en su presencia. Finalmente, una transformación espiritual. La salvación conlleva una transformación espiritual que cambia la vida del creyente, guiándolo hacia su propósito original en la creación. Es decir, Dios vuelve a crear el Edén como era en un principio. Dios se reconcilia con el ser humano y el plan, el propósito que Dios tenía con el hombre, vuelve a su estado original. Y esa es la reconciliación final. Eso es lo que nosotros anhelamos. Bien, conceptualización de los modelos de salvación. Condición del hombre. Este es el primer aspecto que es uno de los aspectos más importantes que se estudia en la soteriología. ¿Qué tanto afectó el pecado original al ser humano? Estas son las preguntas que se suelen hacer los teólogos y lo que se busca responder con este estudio. ¿Qué significa que la muerte entró por Adán? ¿Es la muerte física o también espiritual? ¿Adán nos heredó solo una naturaleza caída y la muerte física o también la condenación eterna? Si es que hay condenación eterna. Elección de Dios. ¿Qué significa la predestinación? Ustedes saben que la predestinación es un concepto bíblico que lo vamos a analizar más adelante. Y hay mucho debate en torno a qué significa eso. Su elección salvífica es según su presciencia de quienes le eligen o tal vez por su omnisciencia de nuestra respuesta en diferentes circunstancias o simplemente elección incondicional por su pura voluntad. Alcance de la crucifixión. ¿Cristo murió por todos o solo por algunos? Si murió por todos y si aparentemente no todos se salvan, ¿fue su muerte en vano por aquellas personas? ¿O fue una muerte solo por sus escogidos? Interpretación de la gracia. ¿Es posible resistirse al llamado de Dios? ¿Es posible resistir la gracia y el amor de Dios? ¿Este amor nos llega a todos o solo a los que le buscan y pudieron gozar de escuchar el Evangelio? Responsabilidad humana, fe, obras y santidad. ¿Nuestras obras son la causa o más bien la evidencia de nuestra salvación? ¿Es la fe considerada una obra? ¿Colaboramos con Dios en nuestra salvación? Todas estas preguntas, mis hermanos, son preguntas extremadamente profundas y son preguntas válidas que nadie puede dogmatizar, es decir, nadie puede decir, mira, esto es así y te lo garantizo, porque acá lo dice en la escritura, acá y acá, acá. ¿Qué pasa? Que cuando se hace una sistematización de estas preguntas y dice, no, esto está acá, des- desvaloriza otros pasajes bíblicos. Generalmente en la teología
cuando se quiere llegar a una conclusión en cuestiones tan complicadas como lo es la salvación, generalmente se le da privilegio, más peso a ciertos pasajes bíblicos versus otros. Y otras personas lo hacen al revés, toman esos pasajes bíblicos que este otro no le da tanto peso y genera otra doctrina. Entonces es muy difícil reconciliar y generar un solo sistema sin que haya un versículo por ahí suelto que haga un poco de molestia a esa doctrina que finalmente se logra ejemplificar. Entonces, nosotros podemos estudiar las escrituras, pero nunca vamos a poder llegar a temas tan profundos como esta, llegar a una conclusión donde uno diga, ya, lo conseguí. Esto es, me quedó todo claro. Porque Dios quiso que fuera así, hermano. Dios quiso que nosotros escudriñásemos, 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 y los planes de Dios nos van a quedar 100% claros cuando nosotros lleguemos a su presencia. Cuando nosotros llegamos a la revelación final va a ser cuando estemos con la presencia de Dios y ahí vamos a entender todas estas preguntas que nosotros muchas veces no hacemos. Entonces lo que yo voy a explicar es simplemente lo que los diferentes credos cristianos han postulado a lo largo de la historia. ¿Qué creía la iglesia primitiva? ¿Qué creyó el teólogo tanto? ¿Qué influenció a esta iglesia? ¿Qué se dijo después en la Reforma, las confesiones de fe de Oriente, de Occidente? Todas estas cosas, eh, han surgido doctrinas de cómo funciona la salvación, y la idea es que usted las conozca, que usted conozca todo el abanico y las aristas. ¿Ya? Obviamente todos están dentro de la ortodoxia cristiana, es decir, todo lo que yo voy a exponer no es ninguna herejía, o sea, está todo dentro de lo que es aceptado dentro del cristianismo. Amén. Bien. Importancia de comprender los diferentes modelos. Diálogo interdenominacional. El entendimiento de los modelos de salvación fomenta el diálogo entre los creyentes, promoviendo la unión y el respeto entre diferentes denominaciones cristianas. Es muy importante, mis hermanos, que extendamos el diálogo y no seamos tan cerrados, porque yo, de hecho, el día de hoy tuve un almuerzo con mi contador, que es testigo de Jehová. Y mientras almorzábamos, él me dijo que él era una excepción dentro de los testigos de Jehová, porque él me comenta todo cómo funciona y es bien interesante, son sumamente cuadrados y organizados, hermano. Tienen una organización tremenda. Y él me dice que él es una excepción porque los encuentra que son tan cuadrados que ellos tienen todo así, pero le, ya la tienen clara toda la película. Y ellos ya se hicieron una doctrina de todos los pasajes bíblicos, todo lo tienen completamente encasillado, esto es así, esto es así, y nadie les puede llevar la contra. De hecho, muchos de ellos piensan que solamente dentro de su grupo religioso son salvos, es decir, solamente los testigos de Jehová van a alcanzar la redención. Entonces, eh, mi contador me dice que él no está de acuerdo con eso y muchas otras cosas que no la comparte porque son muy cerrados. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer eh, es siempre estar abierto al diálogo. Yo lo escuchaba a él y él me hablaba bastante de cómo funciona. Y, y a mí me gustaba escucharlo, me gustaba saber cómo ellos piensan, cómo funcionan. He hablado con varias personas de diferentes iglesias a mí me encanta visitar iglesias. De repente cuando puedo voy a otra iglesia, conozco personas. Me gusta ver cómo ellos entienden la escritura, qué es lo que piensan aquí, qué es lo que piensan allá. Mis papás son testigos que yo de repente esos domingos que no hay reunión, de repente me voy a una iglesia así que esté cerca. Y voy simplemente obviamente a escuchar palabra de Dios y a alabarlo, pero también voy para conocer. Soy un cristiano curioso, me gusta ver cómo piensan los demás, cómo está el cristianismo en mi comuna, en las demás esferas que hay. Me gusta conocer, porque muchas veces nos encerramos mucho.
y es bonito conocer qué es lo que piensan los demás y conocer más personas que también tienen nuestra misma fe. Entonces, el comprender estas cosas, hermanos, nos ayuda a entender qué es lo que piensan otras personas de otras denominaciones. Implicaciones teológicas. Cada modelo de salvación presenta diferentes implicaciones teológicas y el cómo entendemos los atributos de santidad, justicia y el amor de Dios, lo que enriquece la comprensión de nuestra fe. Amén. Vida diaria de los creyentes. Comprender los diferentes enfoques de salvación afecta la vida diaria de los creyentes, impactando su práctica y experiencias espirituales. Usted va a poder comprobar que en los modelos de salvación que vamos a analizar, el primero les va a llamar particularmente la atención, yo creo, y se va a dar cuenta de que el enfoque que tienen las diferentes iglesias acerca de la salvación incide directamente en cómo funciona toda la congregación. O sea, toda una iglesia cambia todo sus normas, sus doctrinas, todo en base a cómo ellos interpretan la salvación. Por ejemplo, me voy a adelantar un poco del modelo calvinista que lo vamos a ver en la próxima clase. Les voy a dar un dato ahora para que me entiendan. Ellos creen que solamente los elegidos son salvos, es decir, que Dios eligió a ciertas personas para la salvación, solamente los escogidos, y tienen todo un esquema que se basan para esa escritura, ¿ya? Hay varios pasajes que hablan en la escritura de los escogidos de Dios. Y eso incide directamente en toda su fe, en toda su organización, en toda su estructura. Ellos, de hecho, se les critica que los que son muy enfáticos en esta doctrina, en esta comprensión, es que no predican el Evangelio. Porque si somos escogidos de Dios, ya los que Dios ha escogido ya son salvos. Pues entonces, de hecho, eso se le llama Sí. hipercalvinismo, que esa es como una herejía que se ha introducido en muchas iglesias, en que se dice que no, yo ya soy escogido, entonces yo estoy seguro en mi corazón por dentro que yo soy un escogido de Dios y ya, listo, hago lo que quiero ahora. Entonces, afecta el cómo nosotros entendemos la salvación, nos afecta bastante. Comparación general de los modelos. Características. Cada modelo de salvación tiene características únicas que reflejan diferentes perspectivas sobre la redención humana. Diferencias y similitudes. Vamos a analizar cómo los modelos varían en sus enfoques y los puntos en común que comparten en la teología. Cuestiones teológicas clave. Cada modelo aborda cuestiones teológicas fundamentales que son esenciales para su comprensión y aplicación. Similitudes y bases en común de los modelos. A pesar de las diferencias entre los modelos de salvación en el cristianismo, hay algunos elementos comunes que se pueden identificar. La centralidad de Jesucristo. En todos los modelos de salvación cristianos, Jesucristo es considerado el eje central de la salvación. Su muerte y resurrección son vistas como el medio por el cual logramos la redención. Quisiera que alguien me pudiera leer el capítulo 4, versículo 12 del libro de Hechos. No sé si alguien tiene una Biblia a mano. Me gustaría hacerlo participar a ustedes también. Hechos 4:12. En todos los modelos, Jesucristo siempre es considerado el eje central de nuestra salvación. Eso es algo que todas las posturas que vamos a analizar lo tienen en común. Si bien hay diferencias en el proceso, en el cómo, en el cuándo, todos tienen en común a Jesucristo y eso es lo más importante. ¿Lo leo, ¿Sí? ¿Quién lo tenga? Dani? Sí, Hechos 4:12. sí. En mi Biblia dice, de hecho, en ningún otro hay salvación,
porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Amén. Amén. Solamente en Jesucristo tenemos nuestra salvación, solamente por su obra redentora en la cruz del Calvario. Amén. No podemos decir que somos salvos por nuestras obras o por cualquier otra cosa. La salvación es un regalo inmerecido de parte de nuestro Señor. De hecho, ninguna otra. La necesidad de la fe. Todos los modelos de salvación cristianos enfatizan la importancia de la fe en Jesucristo como único medio para alcanzar la salvación. Si alguien tiene Efesios 2:8, todo lo que yo estoy hablando acá, la idea es que lo podamos ir corroborando con la palabra, para que usted pueda comprobar que todo esto está respaldado por la Escritura. Porque por gracia ustedes han sido salvos. A ver, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Amén. ¿Se escuchó bien, cierto? Mamá, si se puede, si lo puede leer de nuevo, por favor, más cerca del micrófono. Dale, Eduardo, ¿tienes tú? Sí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. La salvación no es nuestra. No es que nosotros nos salvemos a nosotros mismos. No es que yo me salvé porque yo tuve fe. No es que yo me salvé porque yo hice esto o esto otro, sino que somos salvos por la gracia de Dios, porque Él hizo lo suficiente para que nosotros pudiésemos alcanzar la redención. Amén. La gracia de Dios, la gracia de nuestro Dios es un concepto fundamental en los modelos de salvación cristianos. Se entiende que la salvación es un don inmerecido de Dios que se recibe por su gracia y no solo por obras humanas. ¿Alguien puede leerme Tito capítulo 3 versículo 5? ¿Cuánto? Tito 3:5. Es un don inmerecido de parte de nuestro Dios. Dice, Nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia, nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Amén. Ahí queda de no por, manifiesto que no es por claro, nuestras obras. Muchas personas creen que se ganan la salvación porque hicieron muchas cosas para Dios, que constantemente estamos en ese activismo religioso para querer salvarnos y no, nosotros cuando hacemos actividades, cuando hacemos obras es por gratitud a Dios, no para ganarnos la salvación, ni tampoco para irnos al infierno, sino que lo hacemos como gratitud y porque sabemos que eso es bueno, porque Cristo vive en nuestros corazones y Él pone el querer como el hacer. Entonces, si nosotros estamos haciendo obras, si nosotros vamos a visitar al hermano y oramos por los enfermos, si asistimos a los cultos, no es para mantener nuestra salvación. Dios ya nos regaló la salvación. Nosotros ahora lo hacemos en gratitud a Él, por amor a Él. El nuevo nacimiento. Por palabras de Jesucristo se recalca la importancia de este evento como indispensable para lograr la entrada al reino de los cielos. ¿Alguien puede leer Juan 3:3? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Es indispensable en el cristianismo estas palabras, todo lo que es esa escena de Nicodemo junto a Jesucristo, cuando le pregunta, ¿cómo he yo de nacer de nuevo? Iré al vientre de mi madre. Y Jesús le explica pacientemente, le dice, ¿eres tú maestro de la ley y no entiendes estas cosas? Porque esto ya había sido dicho en Ezequiel, pero entonces Jesús le sorprendía que este maestro de la ley no había entendido esto, de que nosotros necesitamos ser renovados por el Espíritu Santo. El nuevo nacimiento se produce cuando nosotros confesamos a Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados. Cuando lo confesamos como nuestro Señor,
que Él es Dios y que Él me salvó y me arrepiento de mis males y ahora lo quiero seguir a Él, es cuando adquirimos, se produce el evento de la salvación. Amén. 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 Y finalmente, la esperanza de la vida eterna. Todos los modelos de salvación cristianos comparten la esperanza de la vida eterna con Dios en el cielo o en un nuevo cielo y una nueva tierra. Juan 3:16. Ese no es necesario que lo lean, que lo busquemos, porque es el Sí, versículo de oro que todo cristiano se conoce de memoria. sí. Porque de tal De manera tal amó Dios manera al murió mundo al mundo, que ha dado a su Amén. Hijo unigénito para que unigénito, todo para que aquel que el en que Él cree no crea. se pierda, no tenga vida eterna. Así Amén. es, así es. Amén. Amén. Vamos a pasar ahora a doctrinas fundamentales. Estamos hablando de las similitudes que tenemos todos los modelos de salvación primeramente. Luego los vamos a conocer a fondo y ver sus diferencias. Una doctrina fundamental que tiene todo el cristianismo es la inerrancia bíblica, la inspiración y autoridad de las escrituras. Su enseñanza es verdadera y revela la voluntad de Dios. Existen diferentes posturas acerca de la inspiración. Sabemos que fue escrita por hombres, la Biblia en sí, pero se sostiene que su mensaje de fondo es verdadero y proviene de Dios. En teología hay como 4 grados, cuatro matices en que se interpreta cómo funciona la inspiración. Temas de tiempo no lo vamos a hablar, pero el grado más extremo, por así decirlo, es el dictado, que dice que el Espíritu Santo le dictó a los apóstoles lo que tenían que escribir. Y que cada palabra, cada tilde, cada coma está 100% inspirada por el Espíritu Santo y es todo calcado de la voz de Dios. Esta postura no es muy compartida dentro del cristianismo porque si bien sabemos que es inspirada la Biblia, creemos que también hay la mayoría de los cristianos creemos que también obviamente está la redacción del autor y se nota bastante. Cuando usted lee el libro de Juan, es muy distinto a Marcos. Se nota que la autoría de Juan, que hay una alegorización que usa constantemente el autor del Evangelio de Juan, versus a Marcos, que Marcos simplemente narraba los hechos y Narrador. no ponía mucho su opinión, no alegorizaba tanto a Jesucristo. En cambio, Juan lo exalta muchísimo a Jesucristo y él pone su interpretación de que él es Dios mismo. En cambio, Marcos es un poco más reservado. ¿Y por qué? Porque ellos escribieron a diferentes audiencias, eran diferentes personas, en diferentes épocas. Entonces, cada autor en las escrituras tiene su sello personal también, ¿ya? El segundo punto, se asume por Dios a aquel ser supremo autoexistente, creador de todo lo que existe y que es perfecto en todos sus caminos, en todos sus atributos. Santidad, omnisciencia, todopoderoso, 100% bueno, todo bondadoso, eh, etcétera. Es justo, amoroso, todo. Él es perfecto en todos sus atributos. Entonces, la inerrancia bíblica es la inspiración y autoridad de las escrituras y su enseñanza es verdadera y revela la voluntad de Dios, de nuestro Creador. Creación y pecado. Esta es la segunda doctrina fundamental. El hombre es creación de Dios con libre albedrío y debido al pecado original está separado de él. Actualmente nosotros vivimos en un estado de separación de Dios. Estamos aquí en esta tierra, separados de su presencia, de su gloria, pero Él sabemos que nos dejó el Espíritu Santo y podemos tener, cada vez que nosotros le buscamos de todo nuestro corazón, instancias de intimidad a través del Espíritu Santo. Podemos nosotros orar, buscarle ahí con la puerta cerrada, como se habla ahí en Mateo, al principio, que nosotros podemos cerrar la puerta y buscar de su presencia. O también donde hayan 2 o 3 reunidos, cuando invocamos el nombre de nuestro Señor, Él está ahí y podemos sentir su presencia. Amén. Entonces,
eh, estamos separados de Él, pero Él también demuestra su gracia y tal cual cuando Él ascendió a los cielos, Jesucristo dijo, les dejaré al Consolador y les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso? Porque Jesucristo, al estar en cuerpo humano, solamente podía estar en un lugar a la vez. Pero cuando Él se va y nos deja el Espíritu Santo, cualquier hombre en cualquier parte de la tierra que le invoque va a poder experimentar su amor, su consuelo y su compañía y su gracia. Tercer punto fundamental, la Trinidad. Un solo Dios, tres personas, iguales en esencia y distintos en sus roles. Esta es una de las doctrinas que es muy difícil dar a conocer, explicar, pero yo tengo mi propia explicación, se las voy a decir, de cómo yo entiendo cómo funciona la Trinidad. Yo me imagino la Trinidad como un león, como si Dios fuera un león majestuoso y que tuviese tres cabezas y cada cabeza es una persona. Está la cabeza central que es el Padre, la otra cabeza que es Jesucristo y el Espíritu Santo. Una vez yo pensando en esto llegué a esa conclusión, me llegó como que Dios me dijo, mira, para que te quedes tranquilo. Y me tiró esa imagen a mi mente y ahí ya dije, ya, Señor, ya no me martirizo más en entender el concepto de la Trinidad. Y me quedó eso y me quedó muy claro. Y esto es diferente a lo que se dice muchas veces y de que hay otros que interpretan que Dios es tres personas y eso es una herejía que se conoce como triteísmo. El triteísmo dice que son tres dioses, básicamente, ¿ya? Y eso no es así, es un solo Dios. La palabra es muy clara de que es un solo Dios, pero tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la otra interpretación errónea es la del modalismo. Y esto dice que Dios se manifiesta, que Dios es uno solo y que se manifiesta de tres formas. En el Antiguo Testamento se manifestaba como el Padre, después se manifestó como el Hijo y ahora se manifiesta como el Espíritu Santo. ¿Ya? No está dentro de la ortodoxia cristiana y se considera una herejía en el cristianismo. ¿Ya? Ahora, en lo personal, si usted me pregunta a mí, voy a dar mi opinión. Yo no creo que Dios se moleste con este tipo de cosas. O sea, en lo personal estoy hablando mi opinión. Yo no creo que la ignorancia de ciertas personas o porque ciertas personas interpretan de forma diferente, como que van a perder su salvación o ese tipo de cosas. Pero hay muchos cristianos que son un poco extremistas y dicen que si tú interpretaste mal o si tú no creíste en este concepto así, creíste en otro Dios. Y en lo personal yo no creo que sea así. Lo que es importante es que nosotros creamos en que hay un solo Dios, tres personas. Punto. Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios, tres personas distintas. Cristo. La doctrina de Cristo es multifacética. El primer aspecto es su deidad. Tenemos que corroborar que Cristo es Dios, ¿ya? Hay ciertas, em, por ejemplo, los testigos de Jehová, ciertos credos que dicen que Cristo está debajo del Padre y por lo tanto es una deidad inferior. No, eso no es así. Los tres son Dios y están en igual de autoridad, ¿ya? Es la misma esencia, los tres son Dios. Luego tenemos la santidad, sin pecado, encarnación, se hizo hombre, hipóstasis. ¿Qué quiere decir eso? 100% hombre, 100% Dios. La expiación, perdón inmerecido sustitutorio. La obra que hizo Jesucristo en la cruz fue en reemplazo de nosotros, ¿ya? Eso es muy importante. Resurrección, venció la muerte y está con el Padre. Y finalmente, su segunda venida. No nos ha abandonado, sino que volverá con juicio y galardón. Amén. Luego tenemos la cuarta doctrina fundamental, justicia por fe.
somos declarados justos y recibimos su gracia solo por fe en Jesucristo. ¿Ya? Ah, aquí voy a tirar esto para que se me corre. ¿Cómo vamos hasta ahí? Ya estamos bien en el tiempo, parece, ¿cierto? Sí, Pero yo creo que ahora tenemos que interactuar con los hermanos. ya. Voy a dar la última, y ya la tengo separada en las clases. Voy a Ujú. dar la última, eh, la última página. Herejías soteriológicas en el cristianismo. Esto, mis hermanos, se los voy a compartir para que usted no caiga en el engaño, ¿ya? Una de las herejías que surgió en el siglo V fue el pelagianismo, que fue defendida por el monje Pelagio, la cual negaba la necesidad de la gracia divina para la salvación y enfatiza la capacidad humana para alcanzar la misma, y esto mediante el libre albedrío y las buenas obras. El pelagianismo es la enseñanza no bíblica de que el pecado de Adán no afectó a las futuras generaciones de la humanidad. Más bien, el pecado de Adán era únicamente suyo y los descendientes de Adán no heredaron una naturaleza pecaminosa transmitida a ellos. ¿Ya? Eso Mm. fue condenado por la iglesia. No, nosotros creemos que el pecado trajo consigo la naturaleza caída que nosotros tenemos. Todos tenemos el libre albedrío, todos conocemos el bien y el mal. Y todos morimos físicamente. Ujú. Semipelagianismo. Mientras que el pelagianismo sostiene que el ser humano es capaz de ser bueno y lograr la salvación por sí mismo, sin la necesidad de la gracia divina, el semipelagianismo, en cambio, ahora reconoce la influencia del pecado original y propone una cooperación entre la gracia de Dios y el esfuerzo humano en el proceso de salvación. No obstante, el error está en que cree que no es necesaria la gracia de Dios para poder acercarnos a Dios, solo basta la voluntad humana. Sabemos que nosotros podemos acercarnos a Dios, pero Él fue el que nos amó primero. Así que eso lo tenemos que tener muy claro. Y finalmente el pluralismo, también llamado ultrauniversalismo, es una corriente de pensamiento que busca aplicar principios liberales a toda la humanidad, promoviendo la idea de que la salvación es para todas las personas sin importar sus creencias y acciones. Enfatiza que todos los caminos llevan a Dios y que no existe ningún tipo de juicio para las personas. No se debe confundir con el universalismo bíblico, que ese sí lo vamos a conocer más adelante, el cual enfatiza que la salvación es mediante la obra redentora de Cristo en la cruz y aquellos que rechacen el Evangelio tendrán que experimentar un juicio de fuego correctivo. Bien, mis hermanos, ese fue el Habría fin de la que, primera clase. habría que agregar ahí algo popular como la reencarnación, porque hay unos que todavía creen en que vivimos vidas pasadas y que reencarnamos. Claro, Eh, Eso como popular, ¿verdad? No sé, ¿por qué sí. quiere opinar sobre lo que Danielito acaba de exponer? ¿Qué dudas? Que a lo mejor algunos afirman también algunas cosas que estaban en lo que él nos explicaba. Está abierta ahí ¿Alguien la quiere opinar? cámara. Si alguien tiene alguna pregunta, creo que hablé muchísimo y me gustaría que ustedes hablaran ahora también. A lo Claro, mejor hablé muy rápido, algo no les quedó claro. nadie quiere hablar. Yo opino que la clase está muy buena, que hay muchos conceptos de los cuales tenemos que seguir hablando de ellos, porque yo creo que esto es un inicio y que da para mucho. Y como es un inicio, estamos todos un poquito, ¿cómo decirlo así? En la primera vez estamos un poquito consternados con tanta palabra. Entonces, yo creo que más adelante la vamos a ir un poquito soltando y dando también nuestro parecer, porque aquí se abarcaron muchos temas y, y yo creo que están bien explicados por Daniel, están bien explicados, eh, pero sí, como digo, da para análisis, mucho análisis. Ujú. Amén. ¿Alguien más Sí, sin miedo? Sin temor? yo opino igual, hay mucha comida allí, bastante.
pero interesante, pero como dice el hermano, que el pastor, el hermano Eduardo, que de a poco, a medida que vayan pasando y transcurriendo las clases, vamos despejándolas, pero está muy interesante, ¿verdad? Está muy completa, hay mucha comida. Y Empecé muy fuerte. no, pero Empe- tranquilo, está bien Por porque tú eso quedó estás grabada. entregando como que el material de lo que vamos a empezar a estudiar y está muy bueno, de verdad que Al sí. principio, no sé si era a mí, pero cuando estaba tocando el tema de que Jesucristo murió y por eso ya todos somos salvos, o sea, se escuchaba como entrecortado, no entendí muy bien. Pero creo que lo que quiso decir fue que ya como Él murió, ya somos salvos. ¿A eso se Mm, refería? No, estaba hablando de la última página, antes de esta, estaba hablando sobre tres herejías comunes que se dan en el cristianismo, que era el pelagianismo, el semipelagianismo, y tú te refieres a la última que se llama pluralismo. No, 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 no. Al principio, no, no, no. Al Ah, principio de que comienza el tema, habla como, no sé si fue que entendí que otras religiones decían eso o era que la realidad era esa de que no por nuestras acciones somos salvos, sino que ya Él murió y ya por eso nosotros somos como los elegidos. Ah, en el inicio. lo que Sí, dije, eso como que En se el escuchaba inicio. entrecortado, entonces no ya, entendí muy bien. sí, lo puedo explicar brevemente. Lo que mencioné fue de que nosotros no tenemos que confiar en nuestras obras para alcanzar la salvación, de que la salvación no se obtiene mediante nuestras obras. Ujú. Nosotros no podemos esforzarnos para ganar la salvación, porque la salvación es un regalo inmerecido que Dios le da a la humanidad. Pero para que ese regalo se haga efectivo, uno tiene que ejercer la fe. ¿Ya? Es como te lo puedo explicar con una analogía que yo mismo diseñé para que fuera súper fácil de entender. Es como que Dios te dice, te voy a dar el sueldo de tu vida, el sueldo, por así decirlo, más grande, la salvación, o sea, la vida eterna. Y voy y pero no te lo voy a, simplemente no te lo voy a forzar, no te lo voy a regalar, no te lo voy a dar de manera que simplemente tú lo recibas forzadamente. Yo lo voy a dejar en el banco este cheque, pero tú tienes que ir a buscarlo si tú lo quieres. Nosotros no hicimos nada para ganarnos ese cheque, ¿cierto? Ese cheque es de la salvación. Yo no trabajé por ese cheque, a mí no me contrataron, yo no hice nada para poder merecer ese cheque de la salvación que Dios me está regalando. Pero el Señor me da la opción de yo decidir y de ejercer fe y decir, si tú lo quieres, ve a buscarlo. Tienes que tener fe. No es ¿Cómo se llama? automático. Que Te ya das cuenta quedan que no es como automático, pero es por gracia, sigue siendo Claro, o gratuito. sea, referencias. por eso, porque, o sea, lo que siempre, digamos, como que lo que uno siempre tiene en mente es que por tus acciones, o sea, por eso seríamos como salvos, porque cada No. quien tiene que hacerse como que responsable de sus actos para, digamos que Claro, para ser salvo. No, no, eso es Déjenme una... explicar un poquito. A ver, Adelante, pastora. nosotros somos salvos por fe porque nosotros creemos en Dios que no lo vemos y aceptamos a Cristo y su crucifixión por fe también porque tampoco estuvimos presentes en ese instante, ¿verdad? Y yo creo que los apóstoles tampoco, los vieron crucificado todo y también lo aceptaron por fe. La vida eterna también es por fe, porque no hemos muerto, sin embargo tenemos la esperanza de la vida eterna por fe. Ahora, por acciones, obviamente nosotros cambiamos nuestro estilo de vida por la palabra de Dios, porque también el Señor cambia nuestro corazón y por intermedio de su Espíritu Santo hace que el corazón de piedra se cambie por un corazón de carne, de tal manera que ya no pensamos de la misma manera porque ese amor viene hacia nosotros, pero no es por obra, porque si fuera por obra, aunque así hacemos mejores obras, porque hay amor,
No es por obra para que nadie digamos, ah, yo lo hice mejor que mi hermano. ¿Me entiendes? Hacemos buenas obras porque nos nace, ¿verdad? Nos nace Amén. de este nuevo corazón, por eso habla de un nuevo nacimiento. Pero no es por Amén. obras, porque si fuera por obras, por ejemplo, yo podría dar 1.000.000 de pesos y mi hermano puede dar 100 pesos y yo diría, ah, mi hermano está perdido porque por los 100 pesos Dios no lo va a mirar. Pero Dios no mira la cantidad, mira la intención del corazón. Porque yo puedo dar 1.000.000 de pesos y tener la intención de decir, este otro no dio nada, ah, ¿verdad? Ya tengo una mala intención, como la Biblia habla de la viuda, que dio lo que tenía. Dio poco, pero lo que tenía. Claudita, Mm. Déjame terminar, hermanito. ya. Entonces, ¿qué sucede? Que las obras podemos hacerlas, pero lo que va a ver el Señor es la intención con la cual las hacemos. ¿Entiendes? Porque antiguamente el hombre quería comprar la salvación, y lo vemos en la Iglesia Católica con la indulgencia. Los hombres y los reyes compraban la salvación con dinero. Entonces nosotros no podemos comprar la salvación. La salvación es por fe, es un regalo de Dios. Amén. Que nosotros hacemos obras es porque hemos nacido de nuevo y la misericordia de Dios habita en nosotros porque Cristo habita en nuestro corazón, por lo tanto nosotros comenzamos a hacer cosas mejores porque Cristo habita en nosotros. Entonces, lo bueno que nosotros tenemos, entre paréntesis, bueno, viene de Cristo, porque somos Amén. nueva naturaleza en Amén. Cristo, Amén. pero no es por Antes de nuestras que, obras, es antes de que porque hables, papito, Dios habita en nosotros. hay un ejemplo Daniel, muy claro en la perdón, tú escritura. ibas a hacer algo, parece, ¿no? Sí, pero yo quiero hacer breve, breve, Sí, breve, breve. debe, ¿ya? No sé si me entendiste, Yubeisi. Sí, pero yo no me refiero como a las obras de caridad, sino yo me refiero como a las acciones que nosotros tenemos. Claro, hay un cambio antes y después, porque O sea, hay una porque palabra de Dios, o hay sea, una guía. a lo que yo digo, por ejemplo, se supone que morimos y esperamos un juicio, ¿cierto? ¿O no? Así es. Sí. Eh, Ya. bueno, sí, la palabra lo dice así, pero nosotros ya somos justificados en Cristo Jesús, Así es. porque tenemos un abogado. Al aceptar a Cristo, nosotros estamos justificados con Él. Otra, Estamos otra, Ya. una duda que yo también tengo, pastora. Ujú. Yo recuerdo que yo tuve un compañero de trabajo y él pertenecía a una iglesia, una doctrina que yo nunca entendí. Él me decía, Maya, ya tú eres salva. Si ya tú aceptaste a Cristo Jesús, ya tú eres salvo. Yo le decía, se llama Julio. Julio, yo no creo que sea así, le digo yo, porque yo pienso que tú tienes que cuidar tu salvación. Yo por el hecho de que yo acepte a Cristo en mi corazón no quiere decir que yo voy a andar en la calle haciendo lo que me dé la gana, porque yo tengo que rendir cuenta. A ¿Sí me eso me explico? refiero yo. O sea, a eso es. Entonces, exacto, porque nosotros tenemos que cuidar nuestras acciones, tenemos que somos libro abierto para el mundo. Y Claro. de eso depende que aquel que es inconverso conozca de Cristo, pero si yo le voy a dar mal testimonio, yo le voy a tener que entregar cuentas a Dios porque yo a Yubeisi no le di un testimonio, ¿ya? Es lo que yo estoy entendiendo. Entonces eso es lo que yo le decía a mi ex compañero de trabajo. Yo en ese entonces, yo no estaba tan arraigada a las cosas del Señor. Y yo le decía a mi mamá, mami, Julio dice que esto, y me decía, no, es que mira, la salvación se cuida porque ese es el boleto tuyo y tú tienes que dar cuenta por tus actos, ¿Me permite, hermana? ¿sí? Mire, esa es una idea muy hermosa, pero yo considero que el hecho dice uno tiene que cuidar la salvación, Uh -huh. ya va a ser
una obra de uno. Entonces, eso Claro. es lo que yo creo que Dios no quiere, que no por obras, no porque yo la cuidé, por eso me salvé, porque el cuidar ya es una forma de obrar, ¿me entiende? Entonces, la gracia es una gracia inmerecida, es una gracia Así es. inmerecida, es el amor pleno de Dios hacia nosotros. Tú aceptas este regalo porque la salvación es un regalo. ¿Aceptas Amén. este regalo? ¿Sí o no? Sí, lo acepto. Sí. Ese es el regalo de la salvación. Yo no puedo cuidarla. ¿Por qué? Porque ya estaría haciendo una obra en el medio del cual voy a ser salvo. Así Entonces es. la palabra de Dios dice, nos salvó no por obras de justicia que No nosotros podrá. hubiéramos hecho, sino por la misericordia de Él, Amén. Ujú. por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por el lavamiento de la regeneración, lavamiento. Nosotros con el bautismo estamos simbolizando el lavamiento de nuestros pecados, la regeneración, por la Ya, renovación en el Espíritu Santo. sí, Entonces, claro, hay mucha gente que dice, no, es que la salvación hay que cuidarla. No, lo que nosotros tenemos que cuidar es eh, nuestra comunión con Dios. Eso es lo que tenemos que cuidar. exacto, para que la gracia de Dios siempre esté con nosotros. Exacto, Ahora, porque ahí la palabra, hay una acepción. Lo que hay que hacer es regenerarse, Exacto. ir regenerando la mente, de tal manera de que nuestros pensamientos sean regenerados. Lo que nosotros pensábamos que era bueno, a lo mejor no No, era, bueno, pero así que es. nosotros lo entendamos en nuestra mente y en nuestro corazón, para claro, que no porque pequemos después, contra nosotros mismos, porque el pecado finalmente le hace mal a usted y a los demás. Si usted porque peca, después agregan en el 7 dice para que justificados por gracia viniésemos a ser herederos, para que justificados otra vez por gracia, ¿se fija? claro, Somos Sí, justificados, no somos justificados por ningún tipo de obra. No, yo me salvé correcto. porque cuidé la salvación. No, yo me salvé porque hice buenas obras. No, yo me salvé porque fui mucho a la iglesia. No, yo me salvé porque diezmé. Tampoco. Yo me salvé porque fui justificado por su gracia. Amén. Fui justificado por la gracia de Dios. Dios cuando nos ve a través de Jesucristo. Si no, vería a nosotros seres pecaminosos como somos. Él nos ve a través de Jesucristo. Así es. Por eso dice la Amén. palabra, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Amén. Él es el que Amén. está ante el Padre intercediendo por nosotros. Amén. Eso. sí, pero eso no nos da el derecho de pecar liberadamente. Así es. No, pues sí, eso Entonces, está claro. para eso tenemos que regenerar la mente, porque también hay muchos que toman esto para decir, Libertinaje. tengo libertad para hacer lo que yo quiera. Ahora, A eso era que yo me refería, ¿ah? claro, a eso es lo que tú te refieres. Ajá. Sí, hay muchos hermanos que toman esos versículos para decir, bueno, yo soy siempre, siempre salvo, ¿verdad? Exacto. Eh, los bautistas piensan así, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa con esto? Uno tiene una conciencia, uno sabe sus límites y la regeneración, como dice la palabra, que debemos ser regenerados en nuestra mente, nos permite avanzar. Uno sabe sus límites, ¿verdad? Sabe dónde, ¿verdad? Porque es como cuando a ti te preguntan, ¿puedo, no sé, hacer una cosa que tú sabes que está mal, pero tú preguntas como el niño, mamá, es malo, no sé, Mm, como si uno hace una tontera, copiar en la prueba? ¿Y tú qué le vas a decir? ¿Qué mm, opinas tú, po? ¿Qué opinas tú? así es. ¿Es malo mentir? ¿Es mal?
Criterio, sentido común. ¿Cuál es tu sentido común? Si tú crees que no es malo mentir, es tu criterio. Nadie te va a juzgar, ¿verdad? Exacto. Pero las Mire, consecuencias son tuyas. en Así el es, hermano. capítulo, ¿Qué va a pasar? Que ni tus hijos te van a creer. en el Entonces, versículo, uno sabe dónde le aprieta el zapato, finalmente. Y así, y vamos contando más adelante cosas que a lo mejor son más graves. Entonces, yo creo que uno sabe dónde le aprieta el zapato. Y cuando uno quiere justificar cosas que son injustificables, entonces yo creo que lo que a nosotros nos falta es sentido común, madurez y valores de vida. Nosotros hermana, sabemos mire, cuáles son los valores que tenemos que conservar como cristianos, ¿o no? hermana, en el capítulo 2 versículo 11 dice, porque la Amén. gracia de Dios se ha Amén. manifestado ¿Entendiste, para Mayerly? salvación Sí, a ¿Quedó todos más los claro? hombres. Porque la sí lo gracia de Dios, entendí. ¿Quedó más claro, Yubersi? Sí, sí, ahora sí entendí. Amén. Claro. Porque amén, podemos hablar toda la noche sobre eso, pero uno sabe. Cuando pregunta es porque quiere que le contesten, sí, sí puedes. ¿Me entiendes? Claro. Pero realmente eh, es como el niño que pregunta cosas así como si puedo mentir, si puedo copiar en la prueba. Es lógico que él quiere que le diga sí, puedes cruzar ese lindero que en realidad no se puede. Claro. Entonces, más o menos uno sabe hasta dónde puede llegar las cosas y sabe hasta dónde dirigirse. Amén. Amén. hermana, mire, puedo decir una escritura más. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahí está lo que está diciendo usted, po. O sea, Ya. también nos enseña que renunciemos a la impiedad. La impiedad es lo contrario de la piedad, po. La palabra nos enseña a ser piadoso. La impiedad es todo lo contrario, ser malas personas. Los deseos Mm, mundanos y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso también viene eh, como manifestación de la salvación a todos los hombres. Está en Tito 2. Claro, y para ir terminando, podríamos decir que ahí la palabra dice que sabiendo hacer lo bueno, si tú no lo haces, es pecado. Es pecado. claro. Es como una regla de oro. Sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. A veces ahí está muy envuelto el hablar del otro, porque nosotros siempre estamos viendo la viga en otra persona, Mm, ¿ah? Y decimos, él debería hacer esto, él debería haber Eh, esto otro, pero ¿y nosotros lo estamos haciendo? ah, ¿Sí o no? vemos el sucio del otro y no nos sacamos la viga nuestra. Claro. Yo siempre me acuerdo de los hermanos o sea, la iglesia donde yo me formé. Siempre yo me fijaba en los hermanos que siempre decían, por ejemplo, un ejemplo así cotidiano, cuando yo trabaje voy a ayudar a la iglesia. Y cuando trabajaba, no ayudaba. Entonces, siempre como que las personas suelen decir así como cosas a futuro cuando Dios los bendiga, por ejemplo. Yo voy a Mm, comprometerme, yo voy a ayudar. Cuando tenga el domingo, voy a estar ahí sirviendo al Señor. Voy a ayudar a los hermanos. El Señor le abre el domingo, ni se congrega, ni sirve, ni... ¿Me entiende? Entonces, a veces hasta nosotros mismos nos mentimos, po, ¿o no? bien. Entonces, a veces nosotros, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Pero cuando otro falta el domingo, o no sé, el la hermano piedra. Joaquín, no nos miramos nosotros mismos. Entonces, de repente, tenemos que, eso se llama sentido común nomás, po. Tenemos que tener sentido común, nada más. Amén. Para finalizar, hermano, bueno, yo quería hacer
una breve explicación de que esto ya se ha debatido antes, pero es por causa de un mal entendimiento de cómo funciona la salvación. Cuando nosotros somos salvos, cuando recibimos el Espíritu de Dios, nosotros ya no vamos a pecar libremente y no nos vamos a ir al mundo, ay, ya, si total soy No, salvo. No, como mitos. porque el Espíritu de Dios ya mora en nosotros y Él convence de pecado. La Entonces, justicia si de la Dios. persona que dice ser salva se dice, ah, bueno, yo total soy salvo, así que me despreocupo, esa persona realmente, la explicación es que no ha sido regenerada, que esa persona no ha sido justificada porque el Espíritu de Dios no está en él. Si esa persona llega a esa conclusión, finalmente nunca fue salva. Es por eso que nosotros como que estamos acá eh, tenemos una conciencia limpia, regenerada, buscamos servir a Dios, lo tenemos acá en el corazón, tenemos ese amor profundo y no nos podemos separar de Él, no podemos pensar así, no nos cabe en la mente ese pensamiento. Si a alguien le pasa ese pensamiento y se va al mundo y le da lo mismo, esa persona no ha sido Ujú. regenerada, ¿no? El Espíritu de Dios no vive Nacido. en esa persona. Esa es la Sí. explicación, mi hermana. Las buenas obras no es para salvarnos, sino que son la evidencia de que somos salvos. ¿Se entiende la diferencia? Exactamente. Sí. Sí. De todas formas, vamos a seguir profundizando en los discipulados todos estos misterios y más adelante les va a quedar mucho más claro cuando conozcamos los diferentes modelos de salvación y ahí vamos a volver a tocar este tema. Así que no se adelante porque hay mucho más que hablar. Amén. Muy bueno, muy bueno. Sí, muy bueno, Daniel, de verdad. Poco a poco iré Amén. aprendiendo. Sí. No sé si alguien más quiere hablar porque hablamos como tres nomás para ir terminando. Siempre Si alguien hablamos lo quiere... mismo. ¿Alguien más tiene alguna duda? Areli. Eh, es bastante interesante, pero yo pienso que cuando uno entra en los caminos de Dios, lo empiezas a conocer, entonces es como dicen ustedes, pues uno se regenera y ya uno sabe que hay que hacer las cosas bien, pues. Hay que hacer las cosas bien, pero ya es por aprendizaje, por conocer su palabra. Entonces uno se va sintiendo bien en eso, pues. Y claro, y ser agradecido y que Dios, o sea, Dios es el único por nosotros, pues, para nuestra salvación. Y eso Claro. tenemos que valorarlo mucho. Eso. Amén. Bueno, Gracias, Areli. Bueno, hermanito lindo, yo sé que ya es tarde, así que vamos a despedir la reunión. Hubo un buen número de personas en el discipulado y quiero pedirle a Yubeisi si puede orar para despedirnos. ¿Qué le parece? amén. Ahí está. Ya, Amén. 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 Amado Señor, te damos gracias por esta palabra que nos han dado hoy, Padre amado, Sí, para que Señor. podamos entender y comprender más, mi Señor, sobre ti, sobre tu palabra, mi Señor, y todo lo que debemos seguir para mantener un corazón salvo, un corazón sano. Gracias, Señor, por cada día que nos da, por aprender, por darnos salud, por darnos vida, Amén. por sacarnos, Señor, aquellas personas en el fondo que a veces nos sentimos, mi Señor, donde resurgimos Sí, y ahí Señor. entendemos, mi Señor, que tu mano es la que nos levanta, es la que nos sostiene y es la que nos lleva. Amén. Gracias, Padre amado, por esta noche, por esta interacción y por aprender algo nuevo, corregir, digamos, pensamientos que se tenían y de verdad muchas gracias por Daniel por esta palabra que todos pudimos entender un poco más. Amén. Gracias Señor, danos vida y danos salud a todos nosotros, mi Señor, y bendice siempre nuestro camino. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias. Amén. Que el Señor les bendiga mucho, hermano. Gracias por haberse Amén. conectado. Espero que se puedan volver a conectar el próximo miércoles. Va a estar muy interesante. Sé que a lo mejor soy un poquito teológico para mis cosas. Hablo muchos conceptos que a lo mejor son cosas que he ido aprendiendo, pero voy a ir tratando de explicarlo lo más ameno posible y todas las dudas que ustedes vayan teniendo las vamos a ir resolviendo después de la enseñanza y va a ser
mucha bendición y fue un gusto compartir con todos ustedes, mis hermanos. Que el Señor les bendiga mucho. Amén.